Históricamente el capitalismo comienza con la apertura de la Europa latinogermánica del Imperio Romano de Occidente al Atlántico en 1492, como declara Enrique Dussel desde la filosofía de la liberación, y a partir del siglo XV, fruto de la extracción de materias primas de América, empleando mano de obra de esclavos indígenas, pero también de esclavos africanos, Europa comienza el proceso de acumulación mundial del capital que va a permitir que las relaciones sociales de producción del feudalismo se volvieran incompatibles con el ingente desarrollo de las fuerzas productivas, fruto de la extracción de materias primas de América y concentradas en Europa. De manera que el surgimiento del capitalismo es un proceso de acumulación mundial de riqueza, fruto del colonialismo, y es el fundamento material para el advenimiento de la modernidad en el plano histórico. El capitalismo consiste en el proceso de producción del capital como valor en circulación, en el proceso mediante el cual el capital en su forma dineraria se convierte en medios de producción y fuerza de trabajo cuando el burgués compra el capital constante y el capital variable siendo la fuerza de trabajo que los asalariados venden en el mercado. Se basa en la transformación de esos medios de producción y fuerza de trabajo en el proceso de producción en una mercancía que produce un valor excedente llamado plusvalía, que puede ser absoluta y relativa. Se basa luego en la comercialización de esa mercancía que se produce en el proceso de producción del capital como valor en circulación y en la transformación de valor en tanto objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor de una mercancía, mientras que el trabajo útil o concreto es lo que crea los valores de uso. La comercialización, por tanto, de esta mercancía en el mercado supone la transformación de valor en precio dentro de las dinámicas de la competencia entre capitales, o bien sea en las dinámicas de fijación de precio en un oligopolio, en un monopolio. Por lo tanto, el propietario de los medios de producción, el capitalista, al comprar los medios de producción y la fuerza de trabajo en el primer momento del ciclo del capital como valor en circulación, convierte una suma de dinero, un quantum de valor, va a decir Marx, en medios de producción y fuerza de trabajo. El proletario en su jornada laboral objetiva su fuerza de trabajo, mediante el trabajo útil produce una mercancía, el trabajo útil genera un valor de uso, una mercancía es un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean originadas en el estómago o en la fantasía, nos dice Marx en el primer tomo del Capital. Y cuando esa mercancía se comercializa, el intercambio, que implica una relación cuantitativa de intercambio entre mercancías heterogéneas, entre valores de uso cualitativamente distintos, hace abstracción de la especificidad cualitativa de las mercancías involucradas en el intercambio, de manera que Marx habla de las cuatro formas relativas del valor. En el trueque, que es la forma de intercambio más simple que hay, o también conocida en el Capital como la forma relativa simple o singular del valor, X cantidad de A mercancía se cambia por Y cantidad de B mercancía, donde X cantidad de A mercancía asume la forma relativa del valor, es decir, necesita de otra mercancía para proyectar su valor, como si la otra mercancía que asume la forma del equivalente fuese un espejo a través del cual la mercancía que asume la forma relativa proyecta su valor, y la mercancía que asume la forma de equivalente ofrece el material de su forma natural, es decir, su cuerpo en tanto valor de uso, sus propiedades objetivas como satisfactor de necesidades, para darle forma al valor de la mercancía que asume la forma relativa. Después se pasa a la forma relativa simple o singular desplegada del valor, donde la mercancía que asume la forma relativa despliega su valor en una secuencia de mercancías en el mercado. Después se pasa al equivalente general, donde es una mercancía la que asume la forma de ese espejo donde se proyecta el valor. Y finalmente se llega a la forma dineraria, donde es el dinero el que asume el equivalente general. Por lo tanto, el dinero es lo que permite que las mercancías proyecten su valor y que el valor se transforme en precio. Ya en el tercer momento del ciclo del capital, esa mercancía que ha producido el proletario, y recordemos que el valor total de la mercancía es igual al valor del capital constante más el capital variable más una plusvalía, que es aquel valor excedente
que es fruto del plus trabajo, es decir, aquel trabajo excedente que el proletario hace gratis para el capital y que no es remunerado en el salario. Si un capitalista, por ejemplo, le impone un contrato a un trabajador de 10 horas y este trabajador produce el valor equivalente a la magnitud de su salario en las primeras 6 horas, eso quiere decir que las 4 horas restantes son plus trabajo que producen un valor excedente no remunerado, no devuelto en el salario, pero que valoriza el valor de uso o la mercancía fruto de esa jornada laboral. Cuando esa mercancía que genera una plusvalía se comercializa en el mercado, la plusvalía genera dividendos o ganancias para el capital industrial, genera renta para el capital mercantil y genera intereses para el capital financiero. A la hora de transformarse el valor en precio, esa mercancía entra dentro de la dinámica de la competencia, donde los capitales con mayor composición orgánica, es decir, mayor capital constante, mayor capacidad productiva para el trabajo, extraen plusvalía de los capitales tecnológicamente menos desarrollados al punto de llegar a empobrecerlos, y si la competencia es lo suficientemente desigual, pueden llegar a liquidar a estos capitales que no mejoran la tecnología y por lo tanto están produciendo en más tiempo del tiempo social necesario, con más valor pero con menor precio, en menor cantidad, en menor tiempo, y por lo tanto llevan todas las de perder en las dinámicas de la competencia del mercado local y del mercado internacional. Ya en el mercado, la plusvalía se distribuye en el capital industrial, el capital mercantil, el capital financiero. La plusvalía es transferida estructuralmente de los capitales menos desarrollados a los capitales tecnológicamente más desarrollados. Y en el plano del consumo, Marx habla de dos tipos de consumo: el consumo final, que tiene que ver, por ejemplo, con la compra de los medios de producción en el mercado de unos capitalistas a otros, que tiene que ver con el consumo de mercancías, que tiene que ver con el consumo de los valores de uso que se comercializan, y también habla, por ejemplo, del consumo productivo, que implica la manera en la que el asalariado invierte, gasta su salario para comprar los medios de subsistencia y para comprar diversas mercancías en el mercado. En el capitalismo se llega a la crisis por distintas causas. La primera tiene que ver con un desfase entre la producción de valores de uso, que implica un aumento fruto de la capacidad productiva del trabajo mediante un desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia, de la tecnología, que aumenta la masa de valores de uso de mercancías que se producen, pero el consumo no alcanza a responder a ese nivel desaforado de producción, y como nos dice Marx en el primer tomo del Capital, a un aumento de la masa de valores de uso puede corresponder una disminución de la magnitud del valor debido al carácter antitético, bifacético del trabajo contenido en una mercancía. Una mercancía es fruto del trabajo útil en tanto valor de uso, y cuando se intercambia a través de una relación social de intercambio, sale a relucir, haciendo abstracción de su especificidad cualitativa como satisfactor de necesidades, sale a relucir como objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano que solo puede variar por su cantidad. Por lo tanto, a una mayor masa de mercancías, a pesar de que la capacidad productiva del trabajo útil es mayor y se refleja en una mayor productividad, más mercancías en el mercado, la magnitud del valor, es decir, la cantidad de trabajo humano invertida en la producción de esas mercancías, puede disminuir porque hay una relación inversamente proporcional entre la magnitud del valor y el tiempo social necesario de producción, que ya se ha determinado por la capacidad productiva del trabajo, es decir, por el desarrollo del capital constante. A mayor capital constante, mayor capacidad productiva del trabajo, más valores de uso se producen, más mercancías, menor tiempo social necesario de producción y por lo tanto menos trabajo humano objetivado, porque la magnitud del valor depende del tiempo social necesario de producción, y a mayor capacidad productiva del trabajo disminuye ese tiempo social necesario de producción. De manera que conforme avanza el proceso de producción del capitalismo, pasando por la industria de los gremios artesanales, pasando por la cooperación simple, que ya implica la reunión de obreros al mando de un propietario de los medios de producción del capitalista, pasando a la industria manufacturera, donde se introduce la división social del trabajo, pasando a la gran industria, hasta llegar a los procesos semiautomatizados y automatizados de la producción, la automatización de flujo continuo como en las siderúrgicas, o la automatización con ordenadores en el caso de las industrias más avanzadas,
Conforme aumenta la capacidad productiva del trabajo, se corre el riesgo de que, a pesar de que aumenta la cantidad de mercancías que se producen, el valor de esas mercancías puede disminuir y por lo tanto nos encontramos con dos causas de la crisis del capitalismo. Primero, el desfase entre el consumo y la superproducción, fruto de un desarrollo de la capacidad productiva, y segundo, una consecuente desvalorización del trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor. Disminuye el valor conforme aumenta esa masa de mercancías que se producen gracias a un aumento de la capacidad productiva. Por lo tanto, las crisis de superproducción ocurren cuando hay más producción de lo que se puede consumir y cuando hay una desvalorización del trabajo y una tendencia a que la tasa de ganancia disminuya, aunque la masa de mercancías aumente. Como el consumo no da abasto a la cantidad de mercancías que se producen en el mercado, entonces ocurre una inflación, que del término ocurre lo que la economía heterodoxa a partir de John Maynard Keynes llama la inflación, la desvalorización del dinero. Y lo que hace el capitalismo para intentar contrarrestar esa desvalorización del trabajo fruto de un aumento de la capacidad productiva del trabajo y de la producción cuantitativa de mercancías es que comienza a especular a través del capital ficticio proveniente del capital financiero, proveniente de la especulación de las acciones, y como no hay una base material para ese capital ficticio, de ahí que sea ficticio. Recordemos que la cantidad de oro ha disminuido en las reservas federales de los países avanzados. Nos encontramos con una superproducción frente a la cual no hay un consumo que logre dar abasto. Nos encontramos con una creciente desvalorización del trabajo indiferenciado abstractamente humano conforme avanza la producción y aumenta cuantitativamente, y asimismo nos encontramos con una hipertrofia del capital financiero que trata de contrarrestar esa desvalorización del trabajo mediante la especulación, que es lo que hizo, por ejemplo, que la burbuja inmobiliaria estallara durante la gran crisis de 2008. Cuando ocurre una crisis, el capital como valor en circulación se paraliza, comienzan a quebrar los negocios, las personas pierden sus trabajos, los mercados son cerrados, las fuerzas productivas se destruyen y el capitalismo tiene que encontrar nuevos mercados que justifiquen nuevos desarrollos de las fuerzas productivas, encontrar nuevas industrias para darle otra vez movilidad al capital. Y en el caso de la crisis de 2008, los bancos estadounidenses estuvieron a punto de quebrar, así que el Estado tuvo que inyectar trillones de dólares para evitar el colapso de los bancos. El capitalismo, por tanto, es históricamente un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre, desde sus orígenes en el colonialismo, donde la mano de obra eran esclavos indígenas y africanos que no recibían salario y por lo tanto la totalidad del valor que producían en sus jornadas de trabajo era llevada en su totalidad a la metrópoli, al primer mundo, donde era acumulada y donde al cabo de varios siglos permitió la superación de las relaciones sociales del modo de producción feudal. Posteriormente, a partir del siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse el salario, si bien el capitalista cede una parte del valor cuando el valor se transforma en precio y la mercancía se vende, recordando que el valor total de la mercancía es el capital constante más el variable más la plusvalía. Si bien se le paga un salario al proletario, ese salario representa únicamente la cantidad mínima que necesita el proletario para reproducir su vida, para obtener los medios de subsistencia, pero el capitalista no paga por la totalidad del valor que el trabajador crea con su fuerza de trabajo, y ese valor excedente, que es la plusvalía, pasa a acumularse como una ganancia bajo la forma de propiedad privada que se distribuye entre los distintos capitales, que se transfiere a través de la competencia de los capitales menos desarrollados a los más desarrollados y que sirve para volverse a reinvertir en el ciclo de reproducción ampliada del capital. Asimismo, el capitalismo es aquel sistema económico en donde el proceso de producción implica una progresiva escisión entre el productor y su producto. Si nos detenemos a ver la situación de los gremios artesanales de la producción manual y vemos el desarrollo de esos modos de producción desde la producción artesanal manual, pasando a la cooperación simple, a la cooperación compleja o a la manufactura, a la industria, hasta llegar a la semiautomatización y a la
automatización, vamos a ver que hay una creciente subsunción del trabajo asalariado en el capital. Es decir, el obrero no puede reflejar su creatividad, su libertad, no puede innovar, no está al mando del proceso de producción de las mercancías, del capital como valor en circulación, produce plusvalía absoluta y relativa. Relativa implica que se disminuye la proporción del salario con relación al precio de la mercancía cuando se vende en el mercado. La plusvalía absoluta implica aumentar el tiempo de la jornada laboral para aumentar el plustrabajo e incrementar el valor excedente fruto de ese plustrabajo. Y lo que nos permite entender esa subsunción gradual del trabajo asalariado dentro del capital es que conforme avanza el proceso de producción capitalista, el obrero se escinde cada vez más del proceso de producción al punto de que en la automatización, que es el paroxismo de ese proceso de subsunción del trabajo asalariado en el capital, de la guerra que libra el capital con sus intereses burgueses contra el trabajo asalariado, explotado mediante la producción de plusvalía en el proceso de producción del capital, es que el capital variable, es decir, el trabajador, su fuerza de trabajo, que es lo que le vende al capitalista, llega a ser completamente sujeta al capital constante. Se invierte la relación entre capital constante y capital variable. En otros procesos de producción anteriores a la automatización, por ejemplo, en la manufactura y sobre todo en la producción manual, el capital constante, las herramientas, las máquinas que se utilizan para producir estaban al servicio del productor, pero conforme avanza el proceso de producción capitalista y esa guerra entre capital y trabajo asalariado alcanza el paroxismo de la subsunción total del trabajo asalariado dentro de los intereses burgueses, lo que vemos es que el trabajador se convierte en un instrumento de unas máquinas, de unas fuerzas productivas, de una ciencia y de una tecnología que responden exclusivamente a los intereses burgueses y que reflejan el carácter de la lucha de clases ya como una dominación de los burgueses del proceso de producción que implica, por ejemplo, la imposición de una rama de asalariados que son los supervisores y los técnicos que ejercen ese poder del capital sobre el trabajo asalariado de los productores, de los proletarios que generan mercancías y producen plusvalía en el proceso de producción de mercancías, en el proceso de producción del capital. Fruto de un control cada vez más centralizado sobre los medios de producción, las fuerzas productivas, los recursos naturales, la ciencia y la tecnología, el capital cultural, el capital humano, es decir, el capital variable, la fuerza de trabajo de los asalariados y de los proletarios. El capitalismo ha llegado no solo a aumentar la desigualdad, hoy en día se mueren 9 millones de personas al año de hambre y si comparamos la diferencia entre una de esas 9 millones de personas que se muere de hambre con uno de los 10 hombres más ricos del mundo, un Elon Musk o un Bill Gates, vamos a encontrar que la diferencia es mucho mayor que la que había entre un campesino de la Francia del siglo XVIII y Luis XVI. Vamos a encontrar que la riqueza de la clase media que participa en el ciclo del capital vendiendo su fuerza de trabajo porque son asalariados, comprando mercancías en el consumo en el mercado, también teniendo propiedades privadas en el caso de la declaración de rentas si llegan a tener propiedades privadas, pero nos encontramos con una clase media subyugada por medio de los impuestos al Estado y dependiente del capital financiero a través de los préstamos que valorizan mediante el interés la circulación del capital en su forma dineraria. Si comparamos esas condiciones de vida de la clase media con los más ricos, vamos a encontrar que la teoría de la pauperización progresiva de Marx se corrobora porque hoy en día, si bien gracias a los avances tecnológicos en materia de medicina, por ejemplo, hay una mayor expectativa de vida, el proceso de producción de alimentos, el azúcar refinado, los alimentos transgénicos, el proceso de producción de la carne, del pollo, de diferentes productos que implican la aplicación de sustancias químicas, de distintos procesos de elaboración que causan gran variedad de problemas en la salud, problemas cardiovasculares, diabetes, otros tipos de enfermedades. Asimismo, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de ciertas industrias que están depredando diversos ecosistemas milenarios, teniendo en cuenta la aplicación del conocimiento científico para la creación de armas de destrucción masiva, podemos decir que las condiciones de vida de hecho han empeorado en un sentido objetivo y a largo plazo, porque ahora se está poniendo en riesgo la posibilidad misma de perpetuar la vida sobre la faz del planeta.
Asimismo, si comparamos de nuevo la brecha entre los más ricos, los asalariados y luego la clase media, nos daremos cuenta que las desigualdades hoy en día son mucho mayores porque la riqueza en el capitalismo, en tanto un gran cúmulo de mercancías, en tanto circulación de capital en forma dineraria, en forma de medios de producción, de fuerza de trabajo, bajo la forma de capital ficticio, cortesía del capital financiero, bajo la forma del capital en las burbujas inmobiliarias. Se trata de una riqueza tan enorme que las desigualdades hoy en día son mucho peores precisamente porque hay una capacidad material mayor que sería suficiente para abolir el hambre y para abolir la pobreza y las diversas formas de desigualdad y de indignante humillación de las condiciones de vida de las personas más pobres en la periferia. Nos encontramos hoy en día con un capitalismo en donde la geopolítica del capital transnacional ha desplazado el proletariado principalmente a Asia, de manera que en China hay una enorme, la mayor concentración de proletariado industrial, hay una interdependencia entre los capitales en el mercado mundial, hay una competencia en donde los capitales más desarrollados del centro empobrecen a los capitales de la periferia porque es una transferencia estructural de plusvalía de los más pobres a los más ricos, y eso causa que la burguesía de la periferia tenga que explotar aún más al proletariado del tercer mundo, explicando así el subdesarrollo. Por lo tanto, el capitalismo implica la agudización de la pauperización, el aumento de la explotación, el aumento del control centralizado de los medios de producción, de las fuerzas productivas, de los recursos, de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, y su instrumentalización para los fines monetarios, económicos de los burgueses, que muchas veces son fines destructivos. Por ejemplo, el interés de la industria armamentista de que existan conflictos para poder movilizar sus mercancías, que son las armas. El interés monetario de la industria farmacéutica que produce medicamentos no con el interés de curar enfermedades, sino de vender medicamentos. El interés, por ejemplo, de la industria de los alimentos de producir, no con el interés de satisfacer necesidades, de abolir el hambre, sino simplemente de producir alimentos que son fruto de procesos de producción absolutamente irresponsables. El interés del capital financiero, de la especulación, que solo le interesa valorizar masivamente el dinero del cual se apropian y que es fruto de la riqueza socialmente producida, que acumula las causas de la crisis, la acumulación de la deuda externa, el intercambio desigual, la inflación, las distintas causas de las crisis de superproducción, donde el capital como valor en circulación se paraliza. Todo esto hace necesario, por lo tanto, volver a la teoría del valor de Marx, que ofrece la mejor caracterización de cómo funciona el capitalismo, con un interés práctico de dar al traste con este sistema basado en la explotación del hombre por el hombre.